Saludos a todos los hermanos que se han incorporado en estos minutos. También están llegando ahí nuestra hermana Marta. Voy a pedir a mi hermano John, si fuera tan amable, hermano John, nos pudiese por favor guiar en una oración de inicio para pedir la presencia del Señor y que especialmente pueda bendecir a nuestros hermanos que puedan estar pasando por malos momentos de salud, de alguna necesidad espiritual, y también a nuestro hermano, ¿verdad, José, quien va a ser el expositor esta tarde de la palabra de Dios? Si fuera tan amable, hermano, puedes abrir tu micrófono y guiarnos en esta primera oración. Sí, hermanos, gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Oremos. Dios, Padre bueno, Padre bendito, Señor, en este momento eh, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar por este medio y así poder seguir, Señor, con este gran propósito de la cual nuestros hermanos de allá de Chile, de PDA, Señor, se esfuerzan por tener esta conexión y así poder nutrirnos, Señor, a través de tu palabra. Estamos agradecidos porque es una gran bendición como cristianos. Sabemos que lo espiritual es lo primero en nuestras vidas. Agradecidos estamos por esta gran bendición. También por las muchas bendiciones que nos da, Señor, de poder disfrutar de estos medios, Señor, de esta tecnología para esto tan importante, para nutrir nuestro espíritu, Señor. Asimismo, Señor, también eh, te pedimos por aquellos hermanos, ¿verdad? Que se encuentran, Señor, en dificultades tanto como físicas, Señor, por necesidades, tal vez necesidades también de sustento, Señor. Sea usted proveyendo, Señor, y fortaleciéndole, Señor, para que puedan tener, Señor, sus necesidades básicas, que es como el sustento que necesitamos diario, Señor. También te pedimos, Señor, por aquellas peticiones que nos llegan cada día por hermanos y hermanas y familiares que pues se encuentran, Señor, enfermos, hospitalizados, a unos en proceso de cirugías. Sea usted, Señor, en cada uno de ellos, fortaleciéndole principalmente moralmente y espiritualmente. También que le proveas todos los medios necesarios. Ah, también te pedimos por nuestro hermano José Fariña, Señor. Te pedimos que sea usted siempre, Señor, llenándole de entendimiento y sabiduría de tu santa palabra, para que en este momento en especial no va a exponer este gran tema, que es muy importante para cada uno de nosotros como cristianos, poder entender, Señor, a través de las escrituras, que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros este gran tema. Sea usted, Señor, en él, poniendo palabra en sus labios y que ese tema que haya preparado, Señor, sea de mucha edificación, como decía. Bendice su familia, bendice a los hermanos allá donde él se congrega y también por toda la iglesia universal, Señor, te pedimos. Así que, Señor, en este momento, una vez más, junto con los hermanos aquí presentes, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano John, por la oración. Dios le bendiga. Pues bien, vamos a dejar entonces espacio a nuestro hermano José. Vamos, aquí está entrando otra persona más, un hermano. Y también, bueno, aprovechamos de dar la bienvenida y saludo a los hermanos que también se están integrando, ¿verdad? Ahí a través del Facebook. Hermano José, Dios le bendiga, por favor. Adelante. Sí. Ya está disponible. Muchas Sí. gracias, hermanos, hermanas que están presentes en esta plataforma, en esta forma de estudio que apreciamos mucho. Ha venido para quedarse y esperamos que dure mucho tiempo, edificando, animando a hermanos para que crezcamos en el conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios. Tengo la responsabilidad de un gran tema. Todos son buenos, todos son muy buenos. Pero este tema en particular es un tema que ha sido de alguna manera manoseado, manipulado y se ha dicho cosas con referente a este tema basado en un pasaje que en realidad no está diciendo las escrituras. Hay mucho material, déjenme decirles, hay mucho material y solamente es de sentarse y tomar, leer un poquito y tomar pensamientos y leer las escrituras
para llegar a buenas conclusiones. Tengo pues a mi responsabilidad un bonito tema, un buen tema, un gran tema, que tiene que ver, hermanos, con los milagros. La pregunta que surgió en la invitación es la siguiente: ¿los milagros son para nuestros días? Si es sí la respuesta, si es no la respuesta, si es sí vamos a ver y si es no, pues también vamos a ver con las escrituras si en realidad este tópico, este tema nos compete hoy en día. Voy a definir, para ser bastante ecuánime, voy a definir la palabra milagro bajo un diccionario de la escuela, de la Real Academia, de la escuela. Y un diccionario común define la palabra milagro así. Tomen nota, tomen en cuenta esto. Un milagro es un suceso extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuye a la intervención de Dios. Entonces, sucesos extraordinarios que no pueden, por las leyes regulares de la naturaleza, explicarse y que solamente se atribuye a Dios. Así lo define un diccionario de escuela, un diccionario de lo que podemos encontrar en la librería o en internet. Ahora voy a definir la palabra milagro con un diccionario bíblico. El reconocido señor Bain, que es una persona que define palabras de la Biblia, ¿verdad? Palabras de las escrituras, este señor llamado Bain, W.E. Bain, define así la palabra milagro, la define así. Dice él que la palabra milagro se deriva o nace de una palabra griega, que es la palabra griega dunamis, dunamis, donde se deriva la palabra. Esta palabra no, me es familiar, me la encuentro y me es familiar, porque es la misma palabra que se ocupa para Romanos 1:16, para hablar del poder del evangelio. Dunamos. Y dunamis dice que es poder, y el diccionario lo define así: obra de origen y carácter sobrenatural. Obra obra de origen y carácter sobrenatural. Así, de entrada, ya tenemos la definición de la palabra milagro. Hay tres preguntas que quisiera yo hacer y que el estudio de esta tarde vaya enfocado a estas tres preguntas. La primera es: ¿qué son los milagros? La segunda: ¿para qué son los milagros? La tercera: ¿es un mandamiento o fue una promesa los milagros? Es es mandamiento que todo hombre, todo creyente hoy deba tener este don, como se le llama, o solo fue una promesa exclusiva. Y bajo estas tres preguntas, quiero ahora ir a la Biblia, la palabra de Dios, y leer Marcos el capítulo 16, Marcos el capítulo 16 y el versículo 17. Marcos 16:17 tiene una característica por toda persona, por toda persona que cree que los milagros existen hoy, porque saca el versículo 17, lo saca de un contexto, lo saca de un contexto para formular una creencia, para formular o dejar establecida una fe, una creencia. Y en efecto, si se logra sacar el versículo 17 del contexto del capítulo 16, entonces tenemos que hemos sacado un texto de su contexto para convertirlo en un pretexto de lo que yo quiero creer o de lo que yo quiero que otros crean. Se lee así el verso 17, voy a leer la versión Biblia de las Américas. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18: tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos
y se pondrán bien, dice el versículo. Es interesante, es curioso porque de estas señales, cinco de estas señales, las que más es, en la que más se pone énfasis es en la palabra hablar nuevas lenguas y poner las manos sobre los enfermos. Interésese, por favor, en examinar a personas que hablan de esto. Casi no se habla de que si han tomado en las manos, con sus manos serpientes o si llegaran a tomar cosa mortífera. Y en algunos casos, unos creen nada más poderosamente, según ellos, en dos y otros creen en tres. De los cinco actos que miramos aquí, cinco, poner las manos en los enfermos, uno, hablar nuevas lenguas, dos, si llegaran a tomar cosa mortífera, tres, tomar en las manos serpiente, cuatro, y sacar, expulsar demonio. De esos cinco, más se enfatiza en dos. Claro, lo digo, de esos cinco, solamente se enfatiza en dos: poner las manos en los enfermos y hablar nuevas lenguas. Luego voy a explicar con detalle este asunto. Leo ahora la versión Reina Valera, que es la que más usamos nosotros, y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Otro detalle que quiero mencionar es que cuando se lee este pasaje, nuestros amigos denominacionales leen mal el pasaje. Lo leen mal, garrafalmente mal, porque ellos leen así. Sigue la lectura conmigo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Notó? Omití los dos puntos. ¿Notó eso? Omití los dos puntos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero hay que respetar la gramática, tanto griega como la gramática española. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. La palabra aquí, creer, está en un contexto o está en un tiempo, en participio de tiempo aoristo. Repito, está cuando dicen a los que creen, está en un participio de tiempo aoristo. ¿Qué es esto de tiempo aoristo? Participo de tiempo aoristo. Que aquí el creer no se refiere a la persona, sino creer en algo que el Señor creía o quería que ellos creyeran. Entonces, ahora vamos a analizar casi que palabra por palabra Marcos 16, 17. Ya definimos qué cosa es milagro y ahora vamos a ir contestando las preguntas. ¿Qué son los milagros? Los milagros son sucesos extraordinarios. Los milagros son obras de origen y carácter sobrenatural. Eso es milagro. Milagro. Ahora, ¿para qué son los milagros? Esto es muy importante. ¿Para qué son los milagros? Los milagros tuvieron un objeto, un fin. Un objeto, un fin. Y el fin y el objeto fue para confirmar la palabra de Dios. Ahora quiero que lean conmigo Marcos otra vez, Marcos 16 y el versículo 20. Y ellos, los apóstoles, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales, las mismas que Cristo dijo que le seguirían a ellos. Estas, al echarlas a andar, ellos estaban confirmando la palabra. Voy a leer ahora la versión Biblia de las Américas, en el versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Ahora, quiero usar esta palabra que dice, le seguirán. Los apóstoles estaban estaban pasando un momento crucial.
Los apóstoles estaban pasando un momento crucial. Ellos no estaban creyendo al punto o al tema de la resurrección del Señor. Ellos no estaban creyendo y por eso es que el Señor, dice la Biblia, les reprocha su incredulidad. Marcos 16, dice el versículo 12 así. Bueno, dice el 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué cosa no estaban creyendo ellos? No estaban creyendo que el Señor vivía. No estaban creyendo que el Señor había resucitado. Ellos no creyeron al mensaje de aquellas mujeres, de María Magdalena y la otra María, que el Señor había resucitado. Ellos cuando oyeron, ellos se refiere a los apóstoles. Es la tercera persona del plural. Ellos cuando oyeron que vivía y había sido visto por ellos, no lo creyeron. Pero después, dice el versículo 12, apareció en otra forma a dos de ellos, de los apóstoles, que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros. Y ni aún creyeron, ni aún ellos creyeron. Ellos se refiere a los apóstoles. Finalmente, versículo 14, finalmente se apareció a los 11. Judas ya no estaba. Judas había muerto, se suicidó, se ahorcó. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa. Y nótese versículo 14, y les reprochó su incredulidad. La versión de las Américas dice el versículo 14, después apareció a los 11 mismo cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad. Reina Valera, reprochó. Biblias América, reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Cuál es el trasfondo aquí de la palabra creer? ¿Cuál es el trasfondo aquí de la palabra creer? Que es una palabra repetitiva en el capítulo 16, en estos versos que tenemos en estudio. La palabra aquí creer el punto era que ellos no estaban creyendo que el Señor había resucitado. No creyeron al mensaje de las mujeres, no creyeron al mensaje de estos dos mencionados aquí, que también llevaron el mensaje de que el Señor había resucitado. Por eso es que el Señor reprocha su incredulidad. La Biblia América dice, reprende su incredulidad. Ellos creían en Dios, ellos creían en el Señor, pero no estaban creyendo este punto en específico. No estaban creyendo que el Señor había resucitado. Y por eso reprende la incredulidad de ellos. Las señales mencionadas, y estas señales seguirán, hermanos míos, fue una promesa, que de luego voy a hablarles de esto. Y por eso es que, yendo a la tercera pregunta, ¿es un mandamiento o es un mandamiento el tener milagros hoy? No, fue una promesa para ellos. Acordémonos lo que el Señor les había dicho en otros pasajes, como Lucas capítulo 24, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran bautizados, investidos, dice la escritura, del Espíritu Santo con poder. Entonces, estas señales dichas en el versículo 17, y estas señales seguirán, fue una promesa, mas no fue un mandamiento. No fue un mandamiento de que todo creyente hoy, todo aquel que crea en el Señor como Salvador, necesariamente crea que le van a seguir a Él estas señales, estos milagros, como dice la palabra de Dios. Fue, hermanos, insisto y lo ratifico, los milagros fueron una promesa para los apóstoles, mas no fue un mandamiento a seguir. La palabra señal se intercambia con otras palabras en la Biblia. En 2 Corintios 12:12
habla de señal. En otros pasajes como Hebreos 2:4, Hechos 2:22, se habla de prodigios y maravillas. Que la palabra entonces maravillas, la palabra prodigios y la palabra señal, que se deriva de la palabra griega signo, señal, signo, fueron los prodigios, maravillas y señales, fueron para confirmar la palabra de Dios, fueron para confirmarla, no para que sirviera de un acto que iba a prevalecer y a quedarse, venir y quedarse para nuestros días. Hebreos capítulo 2, versículo 4 habla de que esto fue para confirmar la palabra. Hebreos, para confirmar los prodigios, para confirmar las señales. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el fin de los milagros era para confirmar la palabra. Pero confirmar, ¿por qué confirmar la palabra? ¿Por qué? La palabra todavía, la palabra escrita que hoy tenemos, la Biblia, todavía no había sido recopilada y puesta como la tenemos hoy en día, en un solo libro, en esta biblioteca llamada Biblia. Al no estar recopilada, al no estar arreglada como nosotros la tenemos hoy, entonces los apóstoles, al predicar la palabra del Señor, seguramente muchos iban a dudar de que si era auténtico lo que ellos estaban diciendo. Entonces, los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas fueron una herramienta para hacerse creer al mundo antiguo de que lo que ellos estaban diciendo venía de Dios y era, podemos decir así, impulsada. Las señales servían como un propulsor para dar creabilidad a lo que ellos estaban diciendo. Era como un respaldo, el respaldo de lo que ellos hablaban y decían, lo confirmaban con los prodigios, con las señales, con los milagros, con las maravillas. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo. Vayan conmigo a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Dice la Biblia en capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los apóstoles. Aclaro, los apóstoles. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No fuego, como el adverbio comparativo es como de fuego, no fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, los apóstoles, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras versiones dice en otros idiomas. Aquí está. Ahora el apóstol Pedro, dice la Biblia que Hechos capítulo 2, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Comienza Pedro a hablar la palabra de Dios, pero ya antes había habido un acontecimiento, una señal, un prodigio, una maravilla, un milagro. ¿Cuál era? Que estos hombres, dice la palabra de Dios, para ellos los judíos incultos, los estaban oyéndolos hablar en sus propios idiomas. Estaban hablando un idioma, el idioma que ellos en el cual habían nacido, dice la palabra de Dios. Fueron todos llenos, capítulo 2, verso 5,
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Claro, cuando el apóstol Pedro y los 11 comienzan a dar el primer mensaje del evangelio, la primera predicación, estos judíos no podían decir que esto no venía de Dios, porque ellos eran testigos de que lo que estaban oyendo era la palabra de Dios, y lo que acompañaba y daba fuerza al mensaje eran las señales que tenían ellos. Entonces, las credenciales de la predicación del evangelio fueron los milagros. Las credenciales de la predicación de ellos fueron las maravillas. Las credenciales de la predicación de ellos fueron los prodigios, porque esta fue la promesa de Dios, la promesa del Señor. Esto casi, hermanos, casi algo similar pasó también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ahora es Felipe el que está predicando el evangelio, y ahora él, dice la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, versículo 5, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo, nótese por favor aquí, oyendo y viendo las señales que hacía. Oían, veían, nótese estos dos verbos. Oían, veían. ¿Qué cosa oían? La palabra de Dios. ¿Qué cosa veían? Las maravillas y señales que hacía Felipe. Las maravillas y señales que hacía Felipe. Y la gente, dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y luego dice que había también este hombre llamado Simón. Y dice la Biblia que también Simón creyó, y que Simón predicaba el evangelio, y que Simón fue convertido. Luego dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos a ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Juan. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Otro detalle también aquí es que las maravillas, los prodigios, los milagros, hermanos, las maravillas, prodigios y milagros fueron dadas solamente a los apóstoles, y estos podían imponer las manos para que otros también recibieran el poder. Quiero decir con esto, muriendo los apóstoles y quienes recibieron el Espíritu Santo para hacer milagros, ya ellos ya no tenían el poder de imponer las manos. Solamente los apóstoles podían hacerlos, y al morirse ellos, y al morirse el último que había recibido este don o este poder para sanar y para sacar demonios, y si moría hasta ahí terminaba la obra de predicar el evangelio con prodigios, con maravillas y con señales. ¿Por qué? ¿Por qué se terminaría? Porque, hermanos, ahora habría un momento en que ya no tendría que confirmarse nada. Vendría un momento en el cual ya no se necesitaría credenciales para dar a creer la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios ahora, hoy por hoy, ya la tenemos completa. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nuevos libros, ya no hay nuevas palabras que los apóstoles tendrían que decir o habrían dicho. Ya está todo recopilado, ya está todo dicho. Por eso es que el apóstol Pablo, en Primera a los Corintios, vayan conmigo a Primera a los Corintios, primer libro a los Corintios. Ya encontraron Primera a los Corintios. Ahora vayan al capítulo 10. Vayan al capítulo 10. Capítulo 10. Y dice el versículo, el capítulo 10, habla de esto, Primera a los Corintios, el capítulo 10, pero dice el versículo, el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y luego dice que, bueno, el versículo claramente dice que estas cosas sucedieron como ejemplo, que estas cosas sucedieron como ejemplo, y que vendría, hermanos, vendría lo que conocemos, lo que la Biblia llama lo perfecto, lo perfecto. Y lo perfecto, hermanos, es el Señor. Vendría, la escritura sería recopilada, la escritura sería puesta así como lo tenemos hoy en un solo libro, y todas las cosas, y todas estas cosas serían, hermanos, las señales, los prodigios, los milagros, ya no tendrían validez por ya estar por tener ahora recopilada la palabra de Dios. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que todas estas cosas, dice la Biblia, las señales, los prodigios y las señales, los prodigios y los milagros fueron las credenciales para dar creabilidad a la palabra de Dios. Y la razón era porque los apóstoles no tenían recopilada o, poder decir así, encuadernada la escritura completa para que ya no hubiera necesidad de otros de darse a creer. Entonces, dice la escritura, vamos a seguir leyendo otros pasajes. La palabra señal, quiero ahora hablarles sobre estas tres palabras, la palabra señal, la palabra prodigio y la palabra milagros. Señal, la palabra señal da énfasis en la evidencia divina que está en la persona. Señal da énfasis en la evidencia divina que está en la persona. En este caso, estaba en los apóstoles. Dos, milagro. Milagro da énfasis al poder detrás de la obra. Milagro da énfasis al poder detrás de la obra. Prodigios. Subraya la maravilla que es causada en la persona. Prodigios. Subraya la maravilla que es causada causada en la persona. Eran, hermanos, la palabra era, repito, era para confirmar su palabra, para confirmar su palabra. Tuvo su fin. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. Las maravillas, los prodigios, los milagros, tuvo su fin. Primera Corintios 13, 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, el término lo es un término neutro en la gramática. Muchos estudiosos de la Biblia hablan mal de este pasaje porque dice cuando venga el perfecto. Pero si el pasaje dijera el perfecto, se referiría a Cristo. Pero el pasaje no dice el perfecto, usa el término neutro. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará
¿Qué es lo que era en parte? ¿Qué es lo que era en parte y qué es lo completo? Lo que era en parte era lo que los apóstoles iban predicando de manera que el Espíritu Santo les decía qué cosa ellos iban a enseñar. Pero cuando ya la Biblia fue completada, cuando la escritura ya está completa, cuando esto perfecto ya está completo, ya no hay necesidad de más credenciales, de maravillas, de prodigios y de señales para dar a conocer. Un análisis breve, quiero hacer un análisis breve de Marcos 16, 17 al 18. Dice la versión Reina Valera del 60 dice, a los que creen, dice la versión del 60. Hermanos, quiero sugerirles, al menos para este pasaje, hay una mejor versión que se acerca al original, que es la versión Reina Valera también de 1990. La versión 1990 no dice a los que creen, dice a los que crean, dice a los que crean. Bueno, ¿qué es el punto aquí? ¿Qué es el punto aquí a los que crean? Los apóstoles no estaban creyendo en la resurrección del Señor. Lo dije y lo repito. Los apóstoles no estaban creyendo en la resurrección del Señor. Por eso el Señor les dice, y estas señales, versículo 17, y estas señales seguirán a los que crean. Ahora, ¿qué diferencia hay entre a los que creen y a los que crean? La diferencia es abismal, porque la palabra a los que creen da el modo indicativo de tiempo presente, da el indicativo de tiempo presente, como quien dice, a los que crean, a los que creen, si una persona es convertida al evangelio, entonces necesariamente desde entonces esta persona podría tener el poder de hacer maravillas, de hacer prodigios, de hacer señales y hacer milagros. Pero no es así, porque en realidad el versículo, la versión Reina Valera de 1990 dice a los que creen, que es el participio de tiempo aoristo y no el verbo de modo indicativo de tiempo presente. Bueno, ¿qué es este palabrerío en otras palabras? Voy a definirlo. El tiempo aoristo indica acción de tiempo. Si ellos los apóstoles, dejaban de ser incrédulos ante el tema de la resurrección, en ellos se cumpliría la promesa del versículo 17. El tiempo usado ahí de la versión Biblia Reina Valera de 1990, como les decía, es el tiempo aoristo, indica acción de tiempo singular y puntual. En otras palabras, se refiere a la incredulidad de ellos. Si ellos se convertían en creyentes en cuanto al tema de la resurrección, en ellos se cumpliría lo del versículo 17. Pero el versículo no está indicando que la promesa se extiende a todo aquel que llegara a creer en el evangelio, a todo obediente al evangelio. Creen, dice la versión Reina Valera del 1990, creen, es la idea de tener milagros, los que creen, y no a los que Cristo llegara a perdonar. Que dice el versículo, a los que creen en la resurrección, si ellos dejaban la incredulidad en cuanto al tema de la resurrección, la promesa del versículo 17, a los que creen que eran ellos tendrían esta promesa. El contexto rige. Lea el versículo 11, 13 y 14 conmigo. 11. Voy a leer Biblias Américas, cuando ellos oyeron que él estaba vivo, en otras palabras, que había resucitado y que ella le había visto, se negaron a creerlo en el tema de la resurrección. 12. Estudiando el contexto. Después se apareció a los 11 mismos
cuando estaban sentados a la mesa. Y los reprendió, reprochó, Reina Valera, y los reprendió por su incredulidad. Incredulidad porque no estaban creyendo a la resurrección, que estaba vivo. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mensaje es, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea, creer que, creer que. Aquí no trata de creer en la resurrección, no solamente. Aquí el creer, el que crea, se refiere a creer que Cristo podía dar salvación. Creer en Dios, las obras del Señor, y creer que pues, se podía obtener el perdón de pecado a través del bautismo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Refiriéndose, como ya lo estamos viendo, a los apóstoles. 5 milagros se mencionan en el versículo 17 y el versículo 18. 5 milagros. Número 1, echar demonios. Número 2, hablar nuevas lenguas. Número 3, tomar en las manos serpientes. Número 4, si llegaren a tomar veneno, cosa mortífera, no les hará daño. Se discute mucho o se pelea mucho sobre, de los 5, solamente 2 con toda la fuerza. ¿Cuáles son? Hablar nuevas lenguas y curar enfermos. La pregunta del millón es, a ver, todos o nada. O todos o nada. Si realmente se tiene el poder, si realmente se puede hacer las maravillas, si realmente se pueden hacer las señales, si realmente se pueden hacer los milagros de hablar lengua y de curar enfermo, necesariamente e indiscutiblemente se podría también tomar cosas mortíferas y no hacerles daño. También tomar serpiente y sacar demonios. Pero, ¿por qué se omite? ¿Por qué se omite? De las 5 se omiten 3. ¿Por qué? Y la respuesta es muy fácil. Porque se puede engañar a las personas, dizque hablando. Se puede engañar a la gente diciendo que uno tiene el poder de hablar nuevas lenguas. Y se puede engañar a la gente curando enfermedades y en especial enfermedades que no son vistas. Entonces, son muy fáciles. Es muy fácil engañar a la gente diciendo yo hablo lengua cuando no estoy hablando ninguna lengua, cuando estoy hablando nada más cosas incoherentes, cuando estoy hablando nada más cosas incoherentes, estoy hablando nada más glosología, estoy hablando disparates, cosas enredando la lengua, articulando sonidos, mezclando consonantes consonantes con palabras que no se entienden, ¿verdad? Diciendo cosas que no se entienden y engañando a la gente que escucha tales a lo que se le conoce como glosólogos o glosología, que es emitir sonido y que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que eso no es otra cosa más de mezclar consonante con sílabas para emitir sonidos, pero no están diciendo absolutamente nada, nada, nada. Entonces, y el otro detalle es, se puede engañar fácilmente diciendo de que uno puede tener el poder o se tiene poder curando supuestamente enfermedades que no son vistas, como la de los apóstoles. ¿Recuerdan ellos la calidad de milagros que ellos podían hacer? ¿Recuerdan ustedes la calidad de milagro que ellos podían hacer? Vean por favor lo que hacían, por ejemplo, lo que hacían la gente o lo que hacían los apóstoles. Dice que en la mano Felipe curaba enfermos, sacaba demonios, y luego también los apóstoles podían hablar otros idiomas. Sobre la palabra lengua, déjenme compartirles un pensamiento sobre la palabra lengua.
ahí la palabra, ahí dice nuevas lenguas. Para la palabra nueva o nuevo hay dos palabras griegas, y es la palabra neus y es la palabra kainos, para hablar de nuevo. Ahora, la palabra griega ahí en el capítulo 16 de Marcos es la palabra kainos, nuevo, kainos. Kainos trae la idea, la palabra griega kainos trae la idea de hablar una lengua nueva, nueva para ellos, pero que ya existía. Pero también está la palabra neus. La palabra neus es cuando algo es nuevo de reciente, de sacado de paquete. Como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto de neus y kainos. Yo puedo tener un carro nuevo sacado de la agencia. Ahí sería la palabra neus, sacado de la agencia, nunca manejado, nunca usado. Pero también puedo tener un carro del modelo 2010, nuevo para mí, ya existía, nuevo para mí, ya existía, ¿verdad? Sería la palabra kainos. Nuevo para mí, nunca manejado por mí, pero otro ya lo manejó. Y ahí es la palabra kainos. Entonces, aquí la palabra nuevas lenguas significa de que era lengua, una nueva lengua para ellos, pero no para la gente. ¿Por qué no para la gente? Porque la gente dijeron, les oímos hablar en nuestra propia lengua. Significa de que la lengua ya existía. Y es la palabra griega kainos. Kainos. Ya existía la lengua, pero para ellos era nueva. No era nueva, no era nueva para la gente y nueva para los apóstoles. Para la gente era lengua conocida, para ellos era nueva. Así se explica el término kainos, ¿verdad? Y bueno, se omite la palabra tomar en sus manos serpientes, como lo hizo el hermano Pablo en Hechos 27:3 al versículo 5. También tomar veneno o tomar cosas mortíferas. En realidad, lo que hoy vemos, lo que hoy observamos es un puro, hermanos, es un puro show, porque en realidad lo que se pretende hacer hoy en día es engañar a las personas, manipular las mentes, corazones, engañar. No hay tales milagros, no hay. Los milagros, hermano, al menos que tenemos en la palabra de Dios, eran milagros que se podían ver, como aquel milagro del Señor cuando dio la vista. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que muchas gentes conocían a este hombre que era ciego de nacimiento. Hasta hoy, tengo 53 años. Nunca en estos shows he visto a alguien que diga que pretenda tener el milagro de dar vista o el poder de hacer milagro, dar la vista a un ciego. Jamás lo he visto. Y puedo decirles enfáticamente, y no lo voy a ver. Y no lo voy a ver porque no existen. No existen los milagros hoy en día. Y los milagros tuvieron un propósito. Los milagros tuvieron un fin. Los milagros lo tuvieron nada más los apóstoles y también hicieron uso de los milagros, señales y maravillas a quienes los apóstoles les imponían las manos. Pero una vez muertos los apóstoles y una vez muerto a quienes se les pusieron las manos, se terminaron los milagros. Se terminaron los milagros. Solo hay dos milagros populares, como les decía, que son el término para hablar nuevas lenguas, no es otra cosa más que glosólogos. Glosólogos, investiga la palabra glosólogos, que es un enredadismo de consonante con otras letras, ¿verdad? Los glosólogos, ellos hacen una manipulación y déjenme decirles que ¿sabían ustedes? Hasta escuelas hay para engañar a la gente y hablar glosología, los glosólogos, ¿verdad? Que no es otra cosa más que emitir sonido a través de consonantes, ¿verdad? Y vocales. Y también
y también el curar. Hermanos, si hoy existieran realmente el poder de curar enfermos, déjeme decirle que la palabra muerte entonces sería absurda. Sería absurda. La Biblia dice claramente, la Biblia dice claramente que está establecido que muera una sola vez el hombre y que después de esto venga un juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos van a morir por enfermedades. Dios no lo quiera, ¿verdad? Con sus hijos y siempre oramos, pero las enfermedades van a existir y la gente va a seguir muriendo en los hospitales a través de enfermedades. Y no hay poder alguno, no hay poder alguno, no existe poder alguno que pueda determinar o detener esto que la gente se muera en los hospitales. No hay. ¿Por qué no hay? Porque insisto y repito y lo dejo claro, porque los milagros tuvieron un propósito y un fin. No era para que se quedara con nosotros. Hoy es otra cosa, hermanos. Hoy Dios trabaja y opera a través de su providencia. Y este tema de la providencia podría ser un buen tema a estudiar también. Cómo se aplica en los cristianos y cómo se aplica en la gente que no conoce a Dios el término la providencia de Dios. La providencia de Dios es el cuidado de Dios amoroso de los suyos. El cuidado de Dios, el cuidado amoroso de Dios para con los suyos. Pero no nada más para con los suyos. El cuidado amoroso de Dios también para con la gente. Pero repito, esto sería otro tema para que pudiéramos estudiarlo, hablar de la providencia de Dios. Entonces, espero, hermanos, que estas preguntas que formulamos durante este estudio hayan sido respondidas. ¿Qué son los milagros? Número uno, en concreto ahora, ¿qué son los milagros? Son obras de origen y carácter sobrenatural. ¿Qué es esto de obra y origen de carácter sobrenatural? Es de que la naturaleza no puede explicar. Las leyes de la naturaleza no podrían explicar. Por ejemplo, no podrían explicar el cómo el Señor regresó la vista a aquel hombre, el de Juan. Otro detalle que no se podría explicar, cómo el Señor resucitó a Lázaro. Esto es una maravilla, hermano. Este es un prodigio. Este sí es un verdadero milagro. No, ¿cómo se explica que el Señor regresó otra vez a la vida a Lázaro? ¿Cómo se explica que Pedro regresó a la vida que el Señor regresó a la vida a la suegra de Pedro? ¿Cómo se explica que el hermano Pablo regresó a la vida a Eutico, aquel que se cayó de la ventana? Esto sí es un milagro. Y hasta ahora no he visto ni veré, hermanos. Un día me voy a morir, sí, y no lo voy a ver porque no existe. No voy a ver a uno de estos charlatanes resucitar a un enfermo. No voy a ver a uno de estos charlatanes regresarle la vista a alguien que nació ciego. No voy a ver ninguna de estas enfermedades que son visibles, claramente visibles. Ellos son expertos en curar enfermedades internas. Son expertos, platica con ellos. Si quiere, vea sus show. Y ellos están curando enfermedades internas y no externas, no aquellas que están a la vista. Son muy expertos y son muy buenos hablando sobre lo que les decía, hablando estas cosas de glosólogos, glosología, ¿verdad? Hablando, emitiendo sonido a través de consonante y de vocales, son muy expertos, pero ¿sabe qué? Temen tomar en sus manos serpientes, no lo harán. Temen también si le llegaran a tomar cosa mortífera, ¿sabe qué? Se van a morir. ¿Por qué? Porque los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas no son para nuestros días. Ahora Dios opera y trabaja a través de su providencia, por la ciencia,
por lo que sí se puede explicar. ¿Sí? Dios ahora obra a través de la ciencia, de la medicina, de los doctores, los médicos, ¿verdad? Y algo que sí el hombre puede explicarlo, pero no de manera sobrenatural, como ya hemos dicho. Entonces, espero que hayan tomado en cuenta el análisis de Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17 y 18 y hasta el verso 20, que está hablando del Señor, está condenando la incredulidad de ellos y los manda y los corrige a que crean no en Él, sino que crean a la resurrección de Él, que eso es otra cosa. Porque una cosa es creer en el Señor como Salvador y otra cosa era el problema de los apóstoles que creían al Señor como obrador, como que hacía maravillas, pero no estaban creyendo en la resurrección. Y les reprocha su incredulidad y por eso les dice en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, repito, todo lector pentecostal pasa por alto los dos puntos, se salta los dos puntos y ellos son expertos leyendo así. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Leen muy rápido. Usted cuando lea con ellos, deténgalo y dígale, respete los dos puntos. Porque el versículo dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dos puntos. En mi nombre echarán, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya dije antes, refiriéndose a los apóstoles. Gracias por su atención. Dios les bendiga y espero haber contestado estas tres preguntas. ¿Qué son los milagros? ¿Para qué fueron los milagros? ¿Los milagros es un mandamiento para hoy? ¿O fue una promesa para los apóstoles? Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a usted, mi hermano, por tan interesante exposición de la palabra. Sin duda quedó bastante claro, sobre todo cuando vivimos tiempos que, hablemos, existen tantos milagreros, ¿no? Y desgraciadamente esas acciones ensucian la verdad del Evangelio y mucha gente deja de creer en la palabra de Dios precisamente por culpa, ¿no es cierto?, de estos shows, como tú dices, de gente que de alguna otra manera, en vez de predicar el Evangelio de salvación, simplemente muestran señales capciosas de milagros, hablemos, más bien venidos de Satanás que de Dios, ¿no? Pero ahí está la palabra, como tú bien enseñaste hoy día, es transparente, ¿no? La palabra es transparente y es clara, solamente depende de nosotros y de las personas poder preocuparse un poquito más, estudiarla, analizarla, ¿verdad? Y darse cuenta que desgraciadamente el mundo está lleno de engaños. Y eso entristece, porque como repito, ensucia el Evangelio, la palabra de verdad. Y nos cuesta más también predicar y que la gente crea, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, seguiremos trabajando. Gracias, mi hermano José, por ese interesante tema que siempre cada vez que uno lo escucha, más uno agradece a Dios tener este Evangelio de la verdad en nuestras manos y ser bendecidos por conocerla y no haber caído quizás en los lazos del engaño. Vamos a elevar una oración a Dios para dar gracias. Voy a pedir a mi hermano Ernest, por favor, mi hermano, si fueras tan amable, nos pudiese guiar en una oración para agradecer la oportunidad que hemos tenido de poder haber escuchado esta palabra, sin duda, de edificación y crecimiento espiritual. Oremos, por favor, mi hermano. Muy bien, hermano, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias en esta hora por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar su palabra, de poder ratificar todas aquellas cosas que nosotros debemos saber y entender a la perfección, porque nosotros como hijos suyos debemos manejar todos aquellos conceptos, los cuales nos pueden ayudar a aclarar la mente de muchas personas que realmente no los entienden en su realidad. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda bendecir a cada una de las familias y hermanos representados aquí en esta plataforma, que usted pueda ayudarles, protegerles, cuidarles, y especialmente a aquellos también que están pasando por problemas de salud de diferentes índoles. Gracias, Padre Celestial, por tantas bendiciones, por el amor que usted derrama sobre nosotros cada día, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, el cual tiene como propósito y objetivo que todas las personas puedan llegar a la salvación. Y rogar, Padre Celestial, que usted pueda estar con cada una de las congregaciones representadas en este momento, para que así podamos continuar todo el tiempo de vida que nos queda aquí en esta tierra, alabando y glorificando su santo nombre, y también
ayudando a muchos otros para que puedan ser salvos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias por todas sus grandes bendiciones y sus maravillas. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ernest, por la oración. Bueno, también te voy a molestar porque yo sé que estás a cargo, ¿verdad?, de los mensajes y de los saludos de nuestros hermanos y amigos que siempre están, hablemos, conectándose ahí en el Facebook. No sé cómo habrá estado eso, mi hermano. Si nos puedes informar, por favor. Por supuesto, hermano. Circo Chamorro te sabe que hace de todo. Vamos a ver entonces los comentarios que ha habido aquí en Zoom. Y puedo comentarles también que han habido al menos 16 personas viendo este mensaje aquí en Facebook, ¿ya? Y que muchos de ellos también han dejado sus mensajes. Pero voy a nombrarles, por ejemplo, los que han estado: la hermana Alicia Zamora, John Nixon Rivero, que se pasó de la plataforma Zoom a Facebook, pero siempre está. Joel Alana Velázquez, Arelis Calzadilla Moreno, Erin Nelsa Velázquez, Jarvin Fernández, Carmelo Velázquez, Marcela Díaz, Maricela Díaz, Richard Rosson, Luz Darimoná, Lázaro Garza, Susana Treviño, Isabel Ramos, Ángel Beltrán, Vanessa Vegaraya y Dominga de López. Todos ellos han estado entonces viendo este muy buen mensaje del hermano José Antonio Fariñas con respecto a los milagros aquí en Facebook. Algunos de los mensajes que hemos tenido, por ejemplo, aquí en Facebook, que dejaron algunos de ellos, por ejemplo, la hermana Inés Isabela, que dice: saludos hermanos en Jesucristo, amén, bendiciones. Después el hermano Arvin Fernández: saludos hermanos, aquí conectado para aprender con ustedes. Posteriormente, el hermano Carmelo Velázquez dice: saludos hermanos, Dios les bendiga, Carmelo Blanco. Ahí ya me confundí un poco, que no sé si es Velázquez o Blanco, pero yo con el hermano Carmelo Blanco lo conozco. Pero muy bien, ahí está. Maricela Díaz dice: buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga desde la Iglesia de Cristo en Paita, Perú. Allá también nos están mirando. Gracias al Señor, que Dios les bendiga. Luz Darimoná dice: bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. Arelis Calzadilla Moreno dice: buenas noches a todos, excelente tema, Dios les bendiga ricamente siempre, muchas gracias. Joel Lalana Velázquez dice: buenas noches hermanos, bendiciones para todos, muchas gracias por el mensaje, saludos. Dice la hermana Susana Treviño: saludos hermanos desde Lake Jackson, Texas. Y el hermano Lázaro Garza dice: saludos y bendiciones y gracias por el expositor. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a cada uno de los que han dejado sus mensajes aquí en Facebook también. Hermanito Oscar, adelante usted. Bien, mi hermano, muchas gracias por permitirnos esos saludos. Igualmente un abrazo para cada uno de nuestros hermanos y hermanas ahí en Facebook. Bueno, no sé si hay algún comentario en torno a lo expuesto por nuestro hermano. Tema interesantísimo, ¿no?, y completo. Hablemos, obviamente que siempre uno queda con ganas de seguir escudriñando, pero eso también ya es parte de la responsabilidad de cada cristiano. Pero la base, la esencia fue muy clara, al menos desde mi punto de vista, y creo que quedamos lo suficientemente claros a través de la palabra de evitar creer, ¿no es cierto?, y caer en los lazos de este engaño del famoso mundo de los milagros religiosos, ¿no?, que engaña y hace tanto daño. No sé si hay algún comentario, mis hermanos, algo que señalar en torno al tema, alguna pregunta. Hermano, Tenemos, buenas tardes, noches. Hermano Figueroa. hermano Jorge, ¿cómo está? Adelante, por favor. Bien, hermano, ¿cómo está? Y bueno, el tema que ha tocado hermano José es muy importante, es en el manejo, sobre todo etimológico y el tiempo de los verbos, que no deja duda de lo que es un milagro, ¿no? Pero creo que su remate también fue importante y necesario, porque habló de la providencia y manifestó que era necesario continuar con ello, ¿no? Porque existe el concepto de que el milagro es superior a la providencia. Existe el concepto del pueblo que ya no existe milagro, por lo tanto Dios ya lo abandonó. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Ahora es la providencia que está. Y en ese sentido me gustaría que el hermano José después pueda seguir continuando con lo que es la providencia y cómo Dios atiende ahora a través de la providencia que hizo los hechos naturales y no solo los hechos sobrenaturales, lo cual fue la promesa, hasta que esté lo perfecto, para completar la idea. Porque en el argot, en el público en general, se piensa que Dios abandonaba al pueblo porque hacía milagros, ella no hace milagros, entonces le dice, hace providencia, pero ellos creen que la providencia es una forma de no superior o no que Dios se acerca mucho al pueblo. Y no es así, porque la providencia es tanto igual que un milagro, sino que fueron unos sobre hechos sobrenaturales y otros sobre hechos naturales, que tuvieron cada uno su momento y cumplieron un momento y tuvieron la promesa, porque Dios le dio a aquellos que creían en la palabra.
y que ahora es la providencia de Dios que actúa sobre, sobre sus hijos, y como dice el hermano, y también aquellos que no son sus hijos, porque hay hechos circunstanciales que actúan sobre los que no son sus hijos, pero para completar la idea, sería importante que el hermano, si no sé si él va a tocar el tema de lo que es la providencia de Dios, y que esto, ahora, que estos hechos ahora son tanto o más importantes, o que cumplieron su momento, cada uno de las funciones específicas. El milagro, que fue en su determinado momento, y que ahora Dios atiende a su pueblo con su providencia divina, ¿no? Tema interesante, yo lo agradezco bastante al hermano, siempre una porción de sabiduría. Me gustaría si alguien puede tocar ese tema de la providencia, ¿no? Gracias, hermano. Gracias. Bueno, ahí quedó comprometido nuestro hermano José, así que se va a preparar para traernos ese interesante tema. Sí, yo concuerdo con nuestro hermano Jorge, el tema de la providencia divina, cómo se interpreta, cómo se entiende hoy día, ¿no? Y hay mucho también, hay mucha interpretación en torno a eso que lleva casi a una misma confusión con respecto a los milagros. Pero es un tema interesantísimo, así que ahí mi hermano José quedó ya matriculado, ¿verdad? Para cuando él considere para tocar el tema de la providencia, si nos permite, ¿verdad? Esta invitación aquí a la distancia, ¿no? No sé, mi hermano José, algo que... Sí, gracias, Digamos, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su confianza y si están todos de acuerdo, primeramente el Señor, cuando me agenden, Ahí, no sé si para este mes o el siguiente, con mucho gusto, podemos platicar sobre la providencia. Es un tema muy lindo y muy rico, lo van a sí, disfrutar, claro. van a ver que sí. Sí. Hermano Ralph, ¿tú ibas a decir algo? Perdón. sí, Buenas noches. queríamos apoyar al hermano con darle un recado ahí que le sirve primero a Samuel. Así un recadito ahí, Una ayuda de memoria. una ayuda en memoria. ¿Ah? Le va a servir primero a Samuel capítulo 1. Así es. No, ahí lo vamos a agendar, nos vamos a poner de acuerdo por interno con nuestro hermano José para cuando él pueda y poder hablemos, agendarlo y que nos traiga este interesante tema que sin duda, ¿verdad? Son temas apasionantes, ojo que hoy día se habla tanto de eso, ¿no es cierto? Que inclusive hasta muchas veces los mismos cristianos y cristianas podemos caer en la confusión y empezar a construir ideas, hablemos que son equívocas. Así que no es algo tan superficial, tan fácil. Así que se le agradece, mi hermano, y a todos los hermanos siempre que nos están trayendo estos temas que sin duda nos hacen crecer y asegurar nuestra fe. No sé si hay algún otro comentario, hermano Ernest, ¿sí? Sí, 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 ¿cómo se llama? Perdón, hermanito, ¿cómo se llama? Recuerden ustedes, tengo que hacer recuerdo porque si no después el caballero que ve este video que está detrás mío me puede decir, no lo dijiste. Va a ser subido a YouTube este interesantísimo mensaje que va a dar Claro. nuestro hermano José Antonio Fariña y que además también queda comprometido, como ustedes dijeron también, por supuesto, está además decirlo, para el otro tema de la providencia, que es importantísimo y muy necesario que nosotros como cristianos sepamos a la perfección, porque si ya el tema de los milagros es necesario que nosotros lo manejemos, pero perfectamente, imagínense cómo el tema de la providencia divina también. Correcto, ¿Ya? sí, Así que sí, gracias, hermano, para que vean así el es. tema en YouTube, en el canal Iglesia de Cristo PDA. Gracias. Ok. Bien, mis hermanos, si no hay nada más que plantear, hermana Doris, sí, adelante, hermana. Sí, hermanito Oscar. Yo quiero agradecerle al hermano José por ese excelente estudio que nos ha traído, bien claro, para no estar en esas confusiones, porque la gente siempre dice, solamente Dios puede hacer el milagro, solamente Dios, hay un enfermo, ore hermanita, porque para que Dios haga el milagro de que se cure mi hijo, mi esposo, mi hermana, pero mire qué claro nos ha dicho hoy el hermano José, nos ha traído ese estudio muy claro. Y vamos a quererlo, vamos a esperar al hermano José para la próxima, para que nos siga predicando, ¿ya? Porque hemos quedado con la miel en la boca. Está bien, pero... Que Dios lo bendiga al hermanito, que le dé muchos años más de vida, que le dé mucha salud y muchas bendiciones para el hermano José. Para todos. Gracias, mi hermana. Dori. No se olviden que este estudio, como dijo nuestro hermano Ernest, se va a subir pronto al YouTube para que lo puedan repasar y escuchar nuevamente. No está de más
poder reforzar, ¿no es cierto?, esta idea. Mi hermano José, un abrazo a la distancia, muchas gracias nuevamente y estaremos ahí, fijando fecha para la próxima exposición. Y a todos nuestros hermanos también, gracias por estar presentes, un saludo fraternal, que Dios les bendiga a cada uno, si Dios así lo permite. El día de mañana también estaremos juntos, reunidos a través de este medio, siempre a las 20 horas. Que Dios